La peste negra. También conocida como la Gran Peste o la Plaga, fue una pandemia devastadora que asoló Europa entre 1347 y 1351, matando a un estimado de 25 a 30 millones de personas, lo que representaba aproximadamente un tercio de la población europea en ese momento. Fue una de las pandemias más mortíferas en la historia de la humanidad, y su impacto dejó huellas profundas en la sociedad, la economía, la religión y la cultura de la época. Origen y propagación de la peste negra. La peste negra se originó en Asia Central, posiblemente en la región de Mongolia, y se extendió hacia el oeste a través de rutas comerciales. Se cree que fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitía a los humanos principalmente a través de las pulgas que vivían en las ratas negras. Estas ratas eran comunes en las ciudades medievales y viajaban a bordo de barcos comerciales, lo que facilitó la rápida propagación de la enfermedad. La peste llegó a Europa en 1347 cuando los barcos genoveses, que transportaban mercancías desde Crimea, desembarcaron en el puerto de Mesina, en Sicilia. Los barcos llevaban consigo ratas infestadas de pulgas portadoras de la bacteria. Desde Mesina, la peste se extendió rápidamente por toda Europa, alcanzando casi todas las regiones del continente en pocos años. La propagación fue facilitada por las condiciones insalubres de las ciudades medievales, donde las personas vivían en estrecha proximidad, sin acceso a sistemas adecuados de alcantarillado o agua limpia. Síntomas y formas de la enfermedad. La peste negra presentaba varios síntomas aterradores. Los primeros signos de la enfermedad eran fiebre alta, escalofríos y dolores de cabeza intensos. Luego, aparecían bubones, que eran inflamaciones dolorosas de los ganglios linfáticos, especialmente en el cuello, las axilas y la ingle. Estos bubones se llenaban de pus y, a menudo, se volvían negros debido a hemorragias internas, lo que le dio a la enfermedad su nombre característico. Existen tres formas principales de peste. 1. Peste bubónica, es la forma más común y se caracteriza por los bubones mencionados anteriormente. Si no se trata, la peste bubónica tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 60%. 2. Peste septicémica. Esta forma ocurre cuando la bacteria ingresa al torrente sanguíneo, causando una septicemia generalizada. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor abdominal y gangrena en las extremidades. La peste septicémica es casi siempre mortal si no se trata, con una tasa de mortalidad cercana al 100%. 3. Peste neumónica. Esta forma es la más peligrosa, ya que afecta los pulmones y se transmite de persona a persona a través de gotículas respiratorias. La peste neumónica puede matar en 24 a 48 horas y tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta sin tratamiento. Impacto demográfico. El impacto demográfico de la peste negra fue catastrófico. En solo 4 años, Europa perdió entre el 30% y el 60% de su población. Algunas regiones, como Italia, Francia y España, fueron especialmente afectadas, con ciudades como Florencia perdiendo hasta el 70% de sus habitantes. La despoblación masiva tuvo consecuencias de largo alcance, desde la escasez de mano de obra hasta el colapso de la agricultura y la industria. La drástica disminución de la población llevó a un aumento en los salarios, ya que la oferta de trabajadores se redujo drásticamente. Sin embargo, también resultó en la ruina de muchas familias nobles y terratenientes que dependían de la renta de sus tierras para mantener su estilo de vida. En muchas zonas rurales, pueblos enteros fueron abandonados, y las tierras de cultivo quedaron sin cultivar. Impacto económico. El colapso de la población tuvo profundos efectos económicos. Con menos personas para trabajar la tierra, la producción agrícola disminuyó significativamente, lo que llevó a una escasez de alimentos y al aumento de los precios. Esto agravó aún más la crisis económica que ya estaba afectando a Europa antes de la llegada de la peste. La escasez de mano de obra también significó que los trabajadores que sobrevivieron a la peste pudieron exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Esto resultó en tensiones entre los trabajadores y los terratenientes, quienes intentaron mantener los salarios bajos a través de leyes y regulaciones. En Inglaterra, por ejemplo, se promulgó el Estatuto de los Trabajadores en 1351, que intentaba fijar los salarios al nivel anterior a la peste.
Sin embargo, estas medidas a menudo fracasaron y llevaron a conflictos sociales, como la revuelta de los campesinos de 1381. El comercio también se vio gravemente afectado. Con la muerte de tantos comerciantes y artesanos, la producción y el intercambio de bienes disminuyó. Las rutas comerciales se interrumpieron y muchas ciudades portuarias experimentaron una caída en el comercio marítimo. La peste también provocó una crisis en el sistema financiero europeo, ya que muchas deudas no se pudieron cobrar debido a la muerte de los deudores. Impacto social y cultural. La peste negra tuvo un profundo impacto en la sociedad medieval. El miedo a la muerte y la incertidumbre sobre el futuro llevaron a cambios en el comportamiento social y en la actitud hacia la vida. Muchas personas interpretaron la peste como un castigo divino por los pecados de la humanidad, lo que llevó a un aumento en la piedad religiosa y en las prácticas ascéticas. Los flagelantes, por ejemplo, eran grupos de personas que se autoflagelaban en público como penitencia, creyendo que de esta manera podrían apaciguar la ira de Dios. Impacto en la Iglesia y la religión. La Iglesia católica, que hasta entonces había sido la institución más poderosa de Europa, también se vio afectada por la peste negra. La incapacidad de la Iglesia para explicar o detener la plaga llevó a una crisis de fe entre muchos cristianos. Los sacerdotes, que a menudo eran los encargados de cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos, murieron en grandes cantidades, lo que resultó en una escasez de clérigos. Además, la muerte de muchos líderes religiosos llevó a la corrupción en la Iglesia, ya que algunos puestos vacantes fueron ocupados rápidamente por personas menos capacitadas o más interesadas en el poder que en la espiritualidad. Esto, junto con la percepción de que la Iglesia había fallado en proteger a sus fieles, contribuyó a una creciente desilusión con la autoridad eclesiástica, lo que sentó las bases para movimientos reformistas en los siglos siguientes. Consecuencias a largo plazo. La peste negra tuvo consecuencias de largo alcance que moldearon el curso de la historia europea. En términos económicos, la disminución de la población llevó a cambios en la estructura de la sociedad feudal. Con la escasez de trabajadores, los siervos y campesinos obtuvieron más poder de negociación, lo que eventualmente condujo al declive del feudalismo y al surgimiento de una economía más basada en el comercio y el capitalismo temprano. Culturalmente, la peste negra contribuyó a un cambio en la mentalidad europea, con un enfoque más secular y humanista que comenzó a emerger en el Renacimiento. La experiencia de la peste también influyó en la literatura y el arte, con un enfoque en la mortalidad y la fragilidad de la vida humana. La peste continuó afectando a Europa en brotes recurrentes durante los siglos siguientes, pero ninguno fue tan devastador como el de mediados del siglo XIV. La memoria de la peste negra se mantuvo viva en la conciencia europea durante mucho tiempo, y su impacto se puede ver en las crónicas, los testimonios y las obras de arte de la época. Conclusión. La peste negra fue una catástrofe de proporciones inimaginables que alteró el curso de la historia europea. Su impacto se sintió en todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la religión, y dejó una huella imborrable en la sociedad medieval. Aunque la pandemia causó una destrucción masiva, también provocó cambios sociales y económicos que eventualmente condujeron a la modernización de Europa. La peste negra sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a las enfermedades y de cómo un solo evento puede cambiar el destino de continentes enteros. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.